tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Cruz Mayagoitia, y le doy a usted la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al licenciado Gerardo Sánchez Mesa. Él es director de Panteones y Velatorio del Ayuntamiento de Acapulco. Bienvenido, sí, buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Gracias. También saludo a mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes al invitado, al señor Gerardo Sánchez, y a ustedes que nos están viendo en este martes 11 de febrero, mes del amor y de la amistad, que ya pues el viernes por ahí tendremos pues algunos movimientos festejando el amor y la amistad, y nosotros pues nos adelantamos a todos los que nos ven en felicitarnos y agradecer su mirada y que nos escuchan. Muy bien, Mauricio, pues me uno a la felicitación por este mes del amor y la amistad, aunque siempre he pensado que son situaciones que se deben de dar todos los días. No debe de haber nada más un mes en el que nos demos amor y amistad en el rango que sea. Debemos de ser constantes, porque eso es lo que realmente establece relaciones humanas perdurables y sólidas. Es correcto. Pero bueno, ya estamos ahora aquí con nuestro director de Panteones y Velatorios, y vamos a conocer toda una serie de situaciones que verdaderamente son muy poco conocidas para la población de Acapulco en términos generales, porque pues realmente los vivos nos ocupamos o nos interesan las cosas que nos competen a los vivos, y venimos a conocer las cosas que tienen que ver con los fallecimientos, con los decesos, con las pérdidas, cuando nos vemos en la desgracia de padecer alguna de ellas. Y el día de hoy vamos a conocer eso sin tener que llegar precisamente a la pérdida. Por eso hemos decidido invitar el día de hoy y el licenciado Sánchez Mesa ha aceptado de muy buena gana venir a platicarnos de cuántos panteones tenemos en Acapulco, de cómo funcionan los panteones, cuál es la mecánica, qué tipo de contrataciones existen para inhumar o exhumar, en fin, vamos a conocer un poquito de todo lo que sucede en este mundo de los panteones y los velatorios en Acapulco. ¿Cuántos panteones tenemos en Acapulco, en el municipio, en términos generales, licenciado Sánchez Mesa? Sí, bueno, existen un total de aproximadamente 110 panteones, aclarando que el ayuntamiento tiene bajo su administración 4 panteones, ¿sí? Los restantes 106 panteones son los que se consideran de las comisarías, de las comisarías ejidales. Sin embargo, en el tema que nos estamos manejando en estos momentos es sobre los panteones que administra el ayuntamiento, claro, que son el San Francisco, las Cruces, la Garita y el Palmar. Y el Palmar, esos serían los 4. Los 4. Obviamente sabemos que San Francisco es un panteón que se saturó ya desde hace mucho tiempo, y vino a sustituirlo el Panteón de las Cruces, así es, que todavía está en funcionamiento. Ya Mauricio nos va a hablar un poquito, nos va a dar una reseña del Panteón de las Cruces, y también los otros dos panteones que tenemos, que son el del Palmar y el de la Garita. Eso sí, pues para la gran mayoría de la gente nos eran desconocidos. Realmente yo no sabía que en la Garita había un panteón, ni tampoco que en el Palmar había un panteón. Entonces sí nos gustaría que nos dijera usted, por ejemplo, qué capacidad tiene el panteón de la Garita, cuántos cuerpos hay sepultados, cuántos todavía tiene disponibilidad de aceptar. Es un panteón que está en pleno funcionamiento, igual que el de las Cruces. ¿En qué contexto podemos colocar a cada uno de estos 4 panteones, exceptuando el de San Francisco, que ya hemos hecho notar que está ya saturado y cerrado desde hace tiempo? Sin embargo, sí vale la pena hacer mención del San Francisco, claro, que está clausurado precisamente desde 1947, sí, y está intervenido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Okay. Representa esto que ese panteón, pues bueno, es nuestra
es precisamente quienes construyeron a nuestra ciudad. Ahí tenemos a las personas que en su momento formaron parte de nuestro municipio en los años 20, sobre todo, ¿no? Los pioneros de Los Acapulco. pioneros de Acapulco, los que construyeron nuestro puerto. Entonces, sí es importante recordarlos. Y con respecto al Panteón de la Garita... Perdón que lo interrumpa. Tenemos entonces que tomar en cuenta y que considerar al Panteón de San Francisco como un lugar histórico de Acapulco. Así y es. por eso es de que el Instituto de Antropología e Historia es de que lo tiene bajo custodia como un bien nacional, de cultura nacional. Así es. Okay. De hecho, ahí están sepultados los hermanos Flores Magón, que construyeron parte de ese proyecto de la carretera con Acapulco, México, ¿no? La primera que carretera. Fue el parteaguas para nuestro puerto, se puede decir. Efectivamente. Y muchas otras personas de renombre por las actividades que llevaron a cabo aquí en nuestro puerto. Claro. Pero bueno, volviendo al tema, Sí. respecto al Panteón de la Garita y al Panteón de las Cruces, que tienen la misma, catalogados en la misma situación, son panteones que ya no tienen espacios para sepultar, porque pues ya las personas que tienen ya sus lotes en esos panteones son los que utilizan sus lotes, se puede decir. Y el Panteón del Palmar es donde hay capacidad para que se utilicen nuevos espacios para poder sepultar. Pues de hecho el municipio es el que utiliza actualmente para hacer espacios para sepultar en el Panteón del Palmar. Ok, ese sería el que estaría vigente ahora. Exacto. Y los otros dos ya estarían, si no en total desuso, sí en una condicionante que no sería, digamos, abierto al público. Así es. ¿Verdad? Así es. Y el Palmar sí. Sí, Ok. la diferencia es que, por ejemplo, el Panteón de las Cruces y el Panteón de la Garita, en cuanto a su capacidad territorial, son opuestos. Es decir, las Cruces está mucho más grande que la Garita, como por 6 veces Sí. lo que es la Garita. Entonces, por lo tanto, hay más actividad de sepultar en las Cruces. Claro. Porque hay una ventaja con las personas que tienen sus lotes en las Cruces. Sus lotes en las Cruces en muchas ocasiones son de 3 bóvedas. Entonces resulta que cuando después de que pasa los años legales, que son 7 años para poder reciclar a las personas que están sepultadas, se pueden volver a utilizar. Por eso es que tiene cierta actividad el Panteón de las Cruces. En el menor capacidad es la Garita. Okay. Pero, perdón, Sí, adelante. si podría, para nuestro Sí, público, sí. ser más específico, reciclar, ¿Qué significa? significa? ¿Qué significa? Ok. Mandar a hacer, cremarlos, o ya es sacar el cuerpo, ¿qué es Ya no hay exactamente? De hecho, reciclar, el término es precisamente después de 7 años. 7 años, cuando ya son los restos áridos de las personas que están sepultadas, se pueden remover, claro, si las personas y los familiares están de acuerdo, Claro. porque también hay casos en los que los familiares no permiten que a sus familiares se les muevan en absoluto. Sí. Entonces, personas que sí así lo deciden, las familias que así sí lo deciden, hacen el reciclaje. Esto es los restos áridos de las personas fallecidas. Después de los 7 años, Después de los 7 años. son removidos. Son los restos los juntan en una caja. en una Removidos y cripta, colocados en un recipiente, Colocados en en una un urna, recipiente. digamos. En una urna, Ok. en una urna, y la colocan en la bóveda Ok. de abajo, se puede decir. Ok. Si son 3 Sí. las bóvedas y los 3 cuerpos tienen la capacidad de que se puedan reciclar, es decir, ya pasaron los 7 años, Sí. se reciclan los 3 cuerpos. Ok. Esto significa que quedan 3 nuevos espacios. Se puede para- seguir utilizando el mismo para espacio para seguir en utilizando. múltiples ocasiones. Para seguir Ok. utilizando O los esos- pueden cremar también, Ya una vez después de 7 años ya no hay nada que cremar. que cremar. No, ya ¿Qué no. costo tiene ese reciclaje o esa...? Primero cuestión? yo creo que sería importante que nos dijera la diferencia entre los temporales y los permanentes, ¿verdad? Ok. Los de perpetuidad, y luego ya hablamos de los reciclajes. Sí, sí, existen precisamente esas modalidades. 2 categorías. Dos categorías. digamos. Ajá. En cuanto a los espacios o los lotes, es temporalidad Sí.
y perpetuidad. Sí. Con respecto a la temporalidad, pues en ocasiones las personas no tienen la capacidad económica para pagar la perpetuidad, entonces se les facilita para que tengan ese lote en temporalidad. Esto significa que a los 7 años ellos mínimamente tienen que pagar su perpetuidad o renovar, es decir, que sería como una especie de refrendo para otros 7 años. Así es. Ok, así es. Ok, muy bien. Pero aquellas personas que contraten desde un principio la perpetuidad, sería todo en una sola exhibición y en un solo pago. Así es, Okay. Y son lotes que quedan para títulos de las personas que paguen esa perpetuidad. Claro, por supuesto, y ahí es en donde ya cada familia que es propietaria de ese espacio puede hacer lo que usted nos describió ahorita, que es el reciclaje. Si tienen ya a los abuelos ahí y mueren los padres, pues pueden meter al abuelo, a los restos áridos en una urna y aprovechar el espacio para enterrar ahí al padre o al nuevo familiar que haya fallecido. Sí, y algo muy importante es, por ejemplo, existen los titulares. En muchas ocasiones son los abuelitos, en lo referente a las cruces, son los abuelitos, son los papás que fallecieron. Entonces, los titulares, obviamente en ocasiones no dejan a un titular, a un propietario legal de ese lote, de ese espacio. Entonces, no hay ningún problema cuando hay un familiar directo, esto es un hijo, una esposa, simplemente con que presente una copia de un acta de nacimiento donde se corrobore que precisamente es el hijo. Sí. O presenta un acta de matrimonio que precisamente es la esposa o el esposo. Sí. El espacio, el lote, automáticamente pasa a nombre de la Se le persona. reconoce la propiedad reconoce. y se le transmite la propiedad. Y legalmente es titular de ese lote. Yo le comento esto porque hay muchas personas que inexplicablemente a veces tienen documentos de otras personas y van con la idea de querer cambiar el nombre del titular hacia ellos. Sí, y eso nosotros nunca como si aceptamos fuera una eso. operación de compraventa de las que se hacen comúnmente, es, ¿verdad? Como nosotros comprar no. una casa. Aquí no. hacemos. Aquí se tiene que respetar la línea directa familiar. Así Ok, es. muy bien. Somos muy cuidadosos en eso porque bueno, son lugares importantes. Sí, por supuesto, sí, de respeto, ¿no? Así en donde es. están los restos de quienes nos precedieron en la vida. Sí. Mauricio, ibas a hacer un comentario sobre el Panteón de las Cruces, ¿o no? Sí, pero lo dejamos Está bien, muy bien. al tiempo. Entonces, ¿qué más? Tienen perpetuidad, pero aún así existen pagos que se tienen que hacer dentro de esos, Sí. de esas. ¿A perpetuidad? ¿Tiene que seguir O sea, pagando? no, la perpetuidad es un solo pago, nada más. Nada más. Lo que sí se paga, sea temporalidad o perpetuidad, es la guardia y custodia. Ah, ok. Esto ok. es por la cuestión de que se le da mantenimiento pues, a los panteones, entonces es un pago que es anual y que precisamente es lo que invitamos a la ciudadanía. Ok, es buena la observación. Esto sería el equivalente a tener una propiedad en condominio y tener que pagar el mantenimiento de las áreas comunes, que sería la alberca, la limpieza de las escaleras, el mantenimiento que se le dé al elevador de existir y pagar la luz del estacionamiento y de las escaleras, que eso se mide aparte y se prorratea entre todos. En este caso sería son los servicios, la Oye, esto limpieza. sería una analogía, o sea, sería lo mismo. Se tendrían entre todos que pagar esos servicios que se le da al panteón. Así es. Y de ahí es a lo que usted hace referencia. Así es. Yo quisiera preguntarle qué sucede con una persona, que de los que nos está escuchando ahorita, y que nos dice, caray, es la primera vez en los últimos 50 años, desde que llevé a enterrar a mi papá, que me entero que tenía yo que hacer pagos de como los que usted hace referencia. Aquí la pregunta es, ya una vez que nos esté escuchando y que sepa que tiene esa obligación contraída con el municipio desde el punto de vista legal, ya que ahí tiene a su familiar, cuando llegue le van a cobrar los 50 años de atraso que no ha pagado, le van a cobrar el año que está corriendo y cuántos de atrás, le van a poner multas, recargos. ¿Cómo es que funciona? No hay multas, Ok. no hay recargos, simplemente es la suma de los años que se tienen en deuda o pendientes. Sin embargo, aquí nuestra presidenta municipal nos ha exhortado, nos ha invitado para que
precisamente apoyemos a la ciudadanía que tenga esta situación. No es general, son muy pocos casos que se dan lo que usted menciona. Sí. Sin embargo, sí hay casos de 6, 7, 10 años y aún así también se les apoya ajustando los pagos. Es decir, no pagan esa cantidad porque llegan con esa preocupación, sobre todo cuando mencionan que existe un problema por ahí de salud de algún familiar y que se empiezan a preparar. Entonces se empiezan a preparar pues para sepultar, entonces se acercan y es cuando nosotros hacemos ajustes, hacemos descuentos de años que no pagan y regularizan su situación de deuda en este caso. Que no hay que perder de vista de que los tabuladores se van actualizando conforme a la inflación y a las sumas y a toda una serie de factores. No puede cobrársele lo mismo a una persona ahora de lo que tenía que pagar hace 50 años. Claro. Entonces se tiene que ver, hace 50 años pagaba, por decirle algo, 2 pesos, ahora tiene que pagar 200. Entonces el ajuste y el balance tienen que tener un histórico ahí de cuánto es lo que consideraba la ley. Ahora, no hay que perder de vista que para las obligaciones fiscales la ley nos obliga solamente los últimos 5 años. Así es, de hecho ajustamos. Legalmente, después de 5 años ya nadie puede cobrar nada que esté... Ajustamos, sí, ajustamos. ¿verdad? Los últimos 5 años y de acuerdo a la ley vigente en aquel entonces, tomando en cuenta el 14 y el 16 constitucionales que impidan la retroactividad en perjuicio de nadie. ¿Qué pasa cuando hay 10, 15 años que no pagan? Sí, precisamente los últimos 5 solamente. Precisamente nunca en ningún momento se cobra los 20, 25 años de ninguna manera. No digo, pero que no han aparecido durante 10, 15 años, que no han aparecido ahí, que no han ido a pagar. ¿Qué pasa? ¿Se les manda un aviso? De hecho, el tema es ese, que los ajustamos a los años que maneja legalmente. Sí. Los ajustamos y es precisamente la invitación que hacemos. Igual también vale la pena mencionar que cuando esa temporalidad y no cubren el siguiente año, legalmente sí se puede proceder, sin embargo, moralmente no se hace, pues, no se ha hecho, porque sabemos muy bien que las familias que tienen sepultados a sus seres queridos tienen un compromiso moral también con sus familiares y en determinado momento regularizan esa situación. Claro. Es decir, creo que todo camina a que las personas cumplan con sus responsabilidades y al mismo tiempo el ayuntamiento, en este caso por indicación de nuestra presidenta, Adela Romano Campo, hacemos apoyos a las personas para que paguen menos de eso. Y pueda brindar los servicios que debe brindar. Pero si hay morosos. Sí, hay morosos. Claro. Hay morosos voluntarios y morosos involuntarios. Ninguna de las dos los exime del pago, ni tampoco, acuérdate que el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento. Entonces hay gente que dice, es que yo no sabía, yo no había venido a pagar porque yo no sabía, pero qué tal que ahora sí se están enterando a través del programa, y eso es una de las ventajas de los medios de comunicación modernas, porque ahora van a acudir con toda seguridad a regularizar sus situaciones de panteón. Mauricio. Sí, el de las cruces sigue dando los servicios normales, siempre pues ha habido quejas, más las fechas de noviembre del Día de Muertos que se escasea el agua, que pues no hay tanta vigilancia, hay sobreventa. ¿Cómo controlan todo ese tipo? ¿Cómo se compaginan con las otras dependencias? Sí, bueno, sí vale la pena mencionar que las cruces, esas fechas, va a un aproximado de 45,000 personas, ¿sí? Durante todo, y más ahora en esta ocasión que fueron prácticamente 3 días, viernes 1, sábado 2 de noviembre y cayó lunes, así que las personas aprovecharon y fueron 3 días, un aproximado de 45,000 personas, según la estadística que nosotros manejamos. Entonces sí, es muy grande la cantidad de personas que van. En la medida de lo posible tratamos de cubrir esas necesidades y controlamos la cuestión de las ventas de mercancías, ¿sí? En este caso estuvimos limitando la entrada. No faltó por ahí alguna situación que nos fue posible, sin embargo, limitamos la entrada. Si usted fue el día 2, observó que había
fluidez en la entrada, no había esos se aglomeraron en la puerta principal. Entonces fue parte de prepararnos. También vale la pena mencionar que ese día, por indicación de nuestra presidenta, en la medida de lo posible entregamos ahí un chocolate con pan en la entrada en la mañana nada más, porque también no iba a ser posible darle a todo el mundo, pero a los que llegaban primero. Los que llegaban temprano tuvieron esa oportunidad. Entonces, por primera vez en la historia, ¿no? Por primera vez en la historia, porque bueno, hay un interés realmente por nuestra presidenta por tratar... Por verlo bueno, sí, tomé la nota. Una de las preocupaciones de la alcaldesa es que recuperemos el Día de Muertos y ya no se esté viendo lo de Halloween. Por eso fue la situación del pan, del chocolate, porque son las fechas del pan de muertos con el chocolate, y desterrar esa idea del Halloween. Sí, eso fue. Y también, si observaron, también le metimos a fondo para que cambiara la imagen, por lo menos la fachada del Panteón de las Cruces, si observaron ahí, y el Panteón de San Francisco también tuvo una característica muy bonita en cuanto a la imagen los dibujos que se llevaron a cabo ahí. Y haciendo la observación también, las personas en el día 2 de noviembre, aunque ya es algo pasado, sin embargo lo llevamos a cabo porque parte de la información que estén entrando aquí sus personas que nos están observando, nos están viendo, llevamos a cabo un pequeño concurso del día 2 de noviembre de las personas, de mujeres y hombres ilustres, de calabritas, de mujeres, de hombres ilustres, que bueno, se cuenta que también es otra tradición mexicana, en la rotonda de los hombres precisamente, y los caracterizaron en el panteón. Existen ahí unos dibujos de esas personas que están... ¿Cuántas pipas fueron las que se necesitaron para abastecer ahí a los 45,000 personas que asistieron, que van y lavan sus lote que tienen, ya sea de uno o varios espacios que tienen ahí sus muertos? ¿Cuántas pipas fueron? De hecho, aproximadamente cada hora y media estuvimos surtiendo 2 horas con pipas de agua. Fueron aproximadamente unas 25, 20 pipas diarias. Sin exagerar, unas 15 diarias, sí, sin exagerar. Pero fueron durante 3 días. Y en ese sentido ya tuvimos preparado precisamente que esa problemática no nos resultara, y previamente estuvimos siendo atendidos por Capama en este caso, ¿sí? Y no tuvimos problema en ese sentido por falta de agua. ¿Cuántos trabajadores existen ahí en el Panteón de las Cruces? De parte de la Dirección de Panteones tenemos exactamente 6 trabajadores. 6 trabajadores, un administrador que está de lunes a viernes, un administrador que está sábado y domingo, y 4 personas, son 7 personas, 4 personas que están apoyando en la limpieza. Yo quisiera preguntarle, toda vez de que la delincuencia cada vez está peor en el país, inclusive ya vemos que los asaltos y todo se da, y las noticias nos ilustran con eso, se dan a la orden del día, en plena luz del día. Se han dado casos de que ha habido asaltos en los panteones, a la misma gente que va el Día de Muertos los asaltan. ¿Ustedes pusieron algún operativo especial de vigilancia, de guardia y custodia en ahora que, así como llevaron las pipas, llevaron también un operativo de vigilancia y de protección? Claro que sí, de hecho no hubo ningún incidente de asalto, no hubo ningún incidente, y eso tiene tiempo que no se da al interior del panteón. Sí, no me refería a su panteón, ni a Acapulco, me refería a un panteón en México, sí. Y sí, hubo una solicitud hacia la Secretaría. Sí. Y precisamente estuvieron haciendo rondines durante todo el transcurso, y de hecho estuvieron presentes en la entrada. No entraron armados, no fue necesario. Sin embargo, estuvieron en la entrada haciendo guardia y haciendo rondines en los panteones, precisamente más en el Panteón de las Cruces, porque hubo
pues muchas personas que acudieron a ver a sus familiares. Claro. ¿Cuáles son los trámites más comunes que se hacen a diario y ahí en su dirección, que se encuentra a un lado de la catedral? Sí, el Zócalo aquí de nuestro Acapulco. Pues precisamente es el pago anual de guardia y custodia. En el mes de enero va una cantidad importante de personas a cumplir con esa responsabilidad. Actualmente aún siguen acudiendo y pueden acudir todo el año. Pueden acudir claro, todo el año. De hecho es la mayor actividad que se da, el pago de las anualidades. La siguiente trámite que se hace, pues básicamente es los permisos para inhumar, ¿sí? Que en ese sentido es relativo, porque en ocasiones pueden ser 5 o 6 casos de personas que se van a sepultar. En ocasiones, como le comentaba hace un momento, el 1 de enero no hubo ninguna persona se sepultó, por lo menos a que refiere a los 4 panteones. Sin embargo, cuando una persona fallece, regularmente se solicitan los servicios de una funeraria. Sí. Y es la funeraria la que hace estas gestiones ante ustedes, directamente en nombre y representación de la familia del deudor. Sí, lo hacen las funerarias, sin embargo, lo hacen también los familiares. No, claro, por supuesto, no están impedidos por ley hacerlo, pero el mayor de los casos, ¿no? el mayor de los casos lo hacen los familiares. ¿Ah, sí? Sí, el mayor de los casos. Yo hubiese pensado en contrario, pero mire qué interesante. Entonces, ¿son los familiares directamente los que trasladan al cuerpo hasta el panteón? No, me refiero yo a los permisos. Ah, los permisos. Pero normalmente la funeraria le vende un paquete, y el paquete incluye el ataúd, dependiendo del que haya uno escogido, el precio del ataúd, y los servicios administrativos que incluyen también los servicios de la capilla, la velación, el aire acondicionado del lugar, el café, los refrescos, sin embargo, y los trámites. Sin embargo, muchas personas únicamente contratan el servicio de traslado. Nada más. De la vivienda donde lo vayan a velar al panteón. Entonces, muchas de esas personas hacen sus trámites directamente, porque cuando acuden a una funeraria, bueno, obviamente que cobran por esos servicios. Entonces, por supuesto, las personas siempre evitan pagar más. Entonces, ellos van directamente a hacer los trámites. No digo que en su totalidad, sin embargo, un 60% van a... Algún, o sea, sí, el trámite directo. Y ya contratan, dice usted, de la funeraria solamente el traslado de la carroza del cuerpo de la vivienda en donde se veló al panteón en donde se va a inhumar. Así es. ¿Cuánto cuesta un terreno y para cuántas personas es? Y también si tienen bóvedas. Bueno, esto es... Ese es en el Palmar, creo, ¿no? Ahorita es el donde tienen los espacios. En el Palmar, el permiso a perpetuidad, precisamente, que tienen que pagarlo, tiene un costo de 3,400 pesos. 3,400 pesos. La guardia y custodia y el permiso de inhumación son 1,100 pesos. 1,100 pesos. Esa es una sola vez, es cuando lo inhuman solamente. Los 3,400 es una sola vez, porque estamos comprando el pedacito, como quien dice, ¿verdad? Y esa perpetuidad. ¿Cuántas personas? ¿1 o 2? Pues pueden ser... Caben hasta 3, ¿verdad? Pueden caber hasta 3. Sí, sé que caben hasta 3. Ahora, en el caso que esa perpetuidad no tiene que pagar refrendos ni nada de los 3,400, pero sí tiene que pagar el mantenimiento, digamos, ¿verdad? La limpieza y todo lo demás. Eso la guardia de custodia. ¿A cuánto equivale la guardia de custodia? Actualmente está en 499 pesos, ¿sí? Pero las personas que tienen la credencial del INAPAM tienen el 50%, pagan el 50% de esa cantidad, que son, 248 pesos. Sí, 48.50. Sí. Guardia y custodia. Así es. Esto es anualizado, 499, y con la credencial del INAPAM es la mitad, o sea, un descuento del 50%. Ok, perfecto. Desde 1932 se habla una historia ahí. Fui a hacer una investigación periodística al Panteón de las Cruces, y se habla, no sé si ya se la contaron o no, de un niño de 10 meses que le pusieron Raulito,
al cual va la gente todavía a pedirle milagros y le van y le dejan regalos. Él muere en 1932, quiere decir que pues, el de las Cruces tiene abierto ya varios años, Si ahí se lo cierra en enterraron, 1947. si ahí lo enterraron en el 32, ya había panteón. Sí, ya había panteón. Ok. No, en las cruces no se ha visto esos casos de un Raulito. De Raulito, No. es muy famoso, muy No, famoso. entonces yo he estado- Le doy, sí, le, lo escucho. lo No es invito, de ahorita, es de lo- 1932. Lo invito a que vaya a hablar con los que hacen la limpieza, los viejos, los que No, están le voy a dando dar dato. Lo mantenimiento. que pasa es que se equivocó de panteón. ¿Sí? ¿Cuál panteón es? ¿Es el Se de San habla- Francisco? Se habla de San Francisco. Pues. Ah. Sin embargo, la verdad, son situaciones que nosotros no... El de Raulito, ¿Perdón? el de Raulito, Sí, sí. el niño de 10 meses. es lo que menciona- la leyenda. La leyenda. La leyenda. Yo no puedo... No, por eso él lo dijo que como como periodística Sí. y él hacía mención a eso, pero Ese usted, en San Francisco se usted habla de corrige eso. que no fue en Cruces, sino fue en San Francisco. Sí. Ok. Sí. Entonces, Raulito el es Milagroso. Raulito el Milagroso. Sí, ok. Pero que van y le llevan regalos. Pues yo hago mi recorrido es muy seguido. Sí. Casi Y no. y no me he encontrado hacia personas que vayan y hagan. Entonces quedó en la leyenda nada más, tal vez fue en algún momento y Raulito dejó de ser nota de 8 columnas y perdió la gente el interés. Pues es lo que se habla. Raulito, 85 años, concedió milagros en Acapulco. El bebé muerto a los 10 meses desde 1932 sale a jugar todas las noches con los juguetes que ha llevado quienes han solicitado un milagro. Narra la carrera del panteón desde hace 25 años. Pues fíjese que hemos acudido en ocasiones hasta la noche. Precisamente hubo un programa de TV Azteca que solicitó permiso para acudir a hacer un trabajo ahí de su programa. Los acompañamos. Sí. Ellos se metieron, anduvieron en el panteón de ahí de San Francisco. Ajá. Y estuvimos ahí y realmente no observamos nada. Estuvimos casi como hora y media, los acompañamos y no vimos ningún movimiento. No vimos a Raulito ni a Nada. los juguetes ni nada, pero bueno. Bueno, eso es lo que se habla, ¿no? En la Sí. cuestión. Pero se respeta a las urbana. personas que tengan esa creencia, ¿no? Pues por supuesto. Se habla también de que el Palmar pues ya va más de su capacidad, de la mitad de su capacidad. Así Sí se tiene capacidad. Sí tiene no, capacidad. pero que ya va más de la capacidad que Sí, hay que de la desierto. capacidad que tiene ya va De ya hecho, lleva ocupado el Son 5 50%. hectáreas, ¿no? ¿Cuántas tienen? Son 5 hectáreas. Son 5 hectáreas que van más ya. 2,5 hectáreas Sí, ocupadas. un aproximado. Sepultadas. A partir de 2004 tiene funcionamiento, entonces se tiene capacidad. Obviamente que se tienen que hacer algunas adecuaciones a las áreas donde está precisamente un cerro, están unas áreas accidentadas, Ujú. que se le van a hacer unas adecuaciones, bueno, para seguir dando el servicio. Para poder aprovechar ese terreno. O sea, también. Sí. estamos hablando que sería el panteón más joven que se cerraría en mucho menos tiempo. Pues Digo, porque el de las Cruces tardó varios pues, años para cerrarse. Pues en su momento eso fue la proyección que se tuvo, ¿no? En 2004, cuando se empezó a hacer el análisis de un nuevo panteón, y ahí fue la capacidad de proyectar un panteón. La cantidad de años, pues un aproximado de 15, 20 años. Sin embargo, está Más condicionado adelante. a muchos factores. El índice poblacional es muy importante. Así Hay un es. crecimiento demográfico, al haber más nacimientos, obviamente, hace que haya más personas en la ciudad, y al haber más personas en la ciudad, más casos. se mueren. Y se mueren, vaya, los que llegan al panteón no llegan necesariamente por accidente, sino también por muerte natural, por enfermedad, en fin, por muerte violenta, Así es. por muchas son las razones. Lo importante es de que son muchos los que reclaman el espacio y eso hace que la vida útil del panteón sea Sea menor. menor, así es. Ujú. Pero bueno, vamos a hacer adecuaciones para darle... Para que se prolongue Sí, un poco más y sea un poco así más, es, más así es, útil, ¿verdad? Así es. Que cuenta también con Gavetas. gavetas. Sí, hay gavetas
De hecho, sí hay gavetas, pero la mayor parte de la gente lo sepulta en tierra. A mí me llamó mucho la atención, y ahorita lo que mencionó Mauricio, las gavetas, recordé el haber estado en un panteón en el estado de Jalisco, en un lugar que se llama Encarnación de Díaz, Jalisco, sí, en donde realmente me impresionó lo muy bien hecho que estaba, porque estaban las gavetas, pensemos en un cuadrado. El cuadrado, cada una de las paredes de ese cuadrado eran gavetas. O sea, había 5 o 6 gavetas, y una hilera llevaba a la otra y a la otra y a la otra hasta que se completaba, una de las paredes, y así sucesivamente con las otras 3. Y en el centro estaba sembrado pasto y había un árbol muy, muy hermoso, y no era el único. O sea, este cuadrado estaba unido con otro cuadrado a través de una puerta que comunicaba, digamos, un patio con otro patio. Entonces la gente caminaba alrededor y podía ir leyendo las placas que estaban ahí colocadas en la pared de quienes estaban sepultados en esa gaveta, desde cuándo, etcétera. El panteón estaba inmaculadamente limpio. Además, en la forma en la que estaba construido, era muy fácil mantenerlo limpio. Entonces, es una idea que me parece que vale la pena adoptar, porque podría sacársele más provecho y además hacer del lugar, sobre todo para los eventos de los días de muertos, hacer un lugar mucho más amigable, sí, para las familias, que no tendrían que estar trepándose ni sentándose ni cocinando en la tumba del otro, porque vienen a visitar a su muertito, ¿verdad? Entonces ahí no habría profanación de ningún tipo, hay suficiente espacio para todo, y es una idea que me parece genial. No se me había ocurrido comentarlo ahorita, pero lo bueno es de que lo recordé y lo comento como dato solamente. Sí, lo que pasa en el Panteón de las Cruces, que para llegar a veces a donde está su muertito tiene que pisar todas. Sí, claro, por supuesto. Así en el Palmar se está corrigiendo esta situación. No, en el Palmar no hay ese problema, está todo bien seccionado, no se permiten tampoco colocar monumentos encima de las tumbas, no se permiten, precisamente para evitar. Yo me acuerdo que en las cruces había le llaman avenidas, o sea, por donde la gente caminaba y llegaba a las tumbas. Bueno, llegó el momento en que se empezaron a vender esas avenidas también. Sí, y se empezaron a vender para que se hicieran entierros ahí. Entonces, imagínense, ya ahí sí era todavía más difícil, porque ya no podía uno llegar a través del camino predestinado, sino aquí sí tenía uno que ir a salto de mata, brincando de entre tumba y tumba para poder llegar a aquella tumba que cuando enterró a uno, a su familiar, había quedado a orilla de calle. Sí, bueno, actualmente se evita esa situación. Sí, ahora en el Palmar. En las cruces. Perdón, en las cruces. Me mencionaba las cruces, sí. Y está en la avenida igual, por lo menos con el momento que yo llegué está. Yo le hablo de antes de que usted llegara, le estoy hablando de hace 40, 50 años, y de entonces para acá fue que arbitrariamente se le dio venta a esos espacios que eran espacios públicos. Sí. Señor Gerardo Sánchez, ¿qué tan empapado está de los problemas que existen en el Panteón de las Cruces, como cuando vienen fuertes lluvias y dicen que pues nadan los cadáveres? Hay un río que pasa por ahí que crece y que socava ha socavado una barda, se ha caído la barda, y la barda, una vez que se pierde, pues arrastra. No, hay un arroyo que es pasa, un arroyo, pero por la parte de atrás. Sí, efectivamente. Cruces, sí. Hasta el momento, en las lluvias que me ha tocado como director, no ha habido esa situación que pase el arroyo por encima del panteón. Pero ya pasó antes. Yo creo que sí se dio cuando fue el huracán Paulina. Antes de Paulina incluso. Antes de Paulina ha sido notas que hemos tenido que publicar. Me han mencionado ese dato de que Paulina. Pero bueno, actualmente lo que pasó fue algunas caídas de árboles, que nos dio el apoyo áreas verdes, inmediatamente nos da el apoyo a áreas verdes. Nosotros siempre pedimos el apoyo de
de los servicios públicos, claro, municipales. Así es, el compañero Manrique, siempre cuando tenemos esas necesidades inmediatamente nos apoya, ya sea con saneamiento básico, con la licenciada arquitecta Otilia, con imagen urbana, por ejemplo, con la pinta de los panteones. Ahí estuvieron ellos los que hicieron esas obras de arte, porque son obras de arte. Sí. El licenciado Sotelo nos apoyó con áreas verdes, con el problema de los árboles caídos. El arquitecto Felipe, cuando es necesario reparar una cuestión de la luz a un foco que necesitemos, un alumbrado nos apoya también. Público. En ese sentido sí hemos tenido el apoyo. En la medida de lo posible, siempre acuden con nosotros. Okay. Hay mucha comunicación entre los departamentos, pero bueno, ojalá le está usted con nosotros, le mencionamos esta triste historia de lo que ha pasado y ojalá pues estando ustedes ahí pongan el mayor énfasis para que en las próximas lluvias no tengamos que dar estas penosas noticias, ¿no? Que por las fuertes lluvias, más que el clima ha cambiado, tenemos una tierra feroz hoy, no nos vaya a dar sorpresas, y cuando se puede prevenir, ¿no? Claro, sí, no, por supuesto que se escucha y vamos a estar preparados. Vamos a pedir más información respecto a esos lugares donde pudiera haber posibilidades de que se pasara el arroyo hacia sobre todo que ya pasó, ¿no? Entonces ya con esa experiencia tener la previsión. De hecho, yo me hice un recorrido. Lo que sí se da es que en la parte de atrás tenemos un alambrado y hay áreas donde obviamente que las personas hacen roturas, ¿no? Porque por ahí se pasan, por ahí se les hace más fácil atravesar para llegar a la calle principal. Pero sobre alguna barda donde esté al mismo a lo mejor esa alambrada que usted refiere ahora es alambrada y fue barda alguna vez antes de que se cayera. Sí, pudo haber sido. Seguramente. Pudo haber sido. Mauricio, ¿algo más que quieras agregar? No, yo estoy satisfecho. Satisfecho, a ver, no sé. Licenciado Gerardo Sánchez Mesa, ¿algo más que quiere usted agregar para terminar nuestro programa? Lo que usted crea que nos ha faltado decir o el mensaje que quiere usted mandar a los ciudadanos. Bueno, invitar a la ciudadanía para que acuda a hacer sus pagos respectivos de guardia y custodia. Estamos ahí a la orden para apoyarles, y la capacidad, si los años son demasiados o considera que son muchos, nosotros ajustamos esos pagos a su favor para que normalicen, para regularicen sus pagos. Y bueno, también vale la pena aquí mencionar, porque somos parte de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales. Estábamos en el día de ayer una inauguración del túnel del amor ahí en el Zócalo, no sé si lo vieron por ahí donde muy bonito. Fue la presidenta del DIF, fue el licenciado Manzano, fue el licenciado Manrique, inauguraron ese lugar, que ojalá por ahí lo publicaran para que vieran los ciudadanos. Que es el mismo que se utilizó en diciembre, ¿no? Que se iluminó. Es el que estuvo iluminado, efectivamente, que llamó mucho la atención. Así es, que lo hizo el Ayuntamiento de Acapulco, la instalación igual. Sí. Entonces, la parte de afuera de un banco. Así es, entonces se acerca pues la fecha, ¿no? Del Día del Amor y la Amistad. Entonces, el viernes. Quisiéramos estar acordes a esa situación y bueno, es un lugar muy bonito que también invitamos a la ciudadanía para que acuda ahí a admirar esos lugares, ¿no? Perfecto. Muy bien. Sí. Pues licenciado Gerardo Sánchez Mesa, le agradezco mucho que nos haya acompañado la tarde de hoy. El licenciado es el director de Panteones y Velatorios del municipio de Acapulco, y a nombre de Mauricio García y del propio le agradezco más a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares. Lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.